Una de ellas es la anemia, perdón, y tenemos que saber que en 1 de cada 5 pacientes la causa puede ser desconocida, o sea que podemos llegar a tener un paciente con una muerte fetal, por ejemplo, con un hidrops severo, y tener que decir a los padres que no pudimos abordar al diagnóstico, y siempre saber que estos pacientes los tenemos que manejar en un centro terciario para un diagnóstico etiológico eh, completo, ¿sí? Las nuevas clasificaciones, como yo les contaba al principio, han manejado esta patología con un enfoque etiológico, terapéutico, más que fisiopatológico o etiopatológico como se manejaba antes, ¿sí? Entonces, hoy en día nos planteamos el hidrops fetal que tiene nuestro paciente. Obviamente estamos hablando de un embarazo o una gestación en curso, ¿sí? ¿Es tratable o no? Si es a causa de una anemia, como es en el caso de la isoinmunización o alguna infección, ¿se puede transfundir o no? ¿Es revertible o no? Si es un problema mecánico, ¿lo puedo descomprimir? Muchas veces hay tumores a nivel fetal que se pueden tratar. ¿Lo puedo tratar quirúrgicamente, prenatalmente? Si es algún problema cardíaco, como una estenosis valvular prenatal, ¿se puede tratar, se puede mejorar o no? ¿Sí? O sea, principalmente esos 3 planteos diagnósticos prenatalmente son los que tenemos que tener bien claros para saber si ese bebé puede tener un buen pronóstico o no. ¿Sí? Son las 3 cosas que hoy en día tienen manejo prenatal y van a cambiar el pronóstico fetal. ¿Sí? Recordemos que en un 20% aún no podemos tener la certeza diagnóstica porque no llegamos a conocer la etiología. La mayoría de las enfermedades son metabólicas y genéticas o génicas. El 30% corresponden a cardiopatías, el 22% a malformaciones no cardíacas, el 16% a cromosomopatías, y esto a tenerlo muy en cuenta, como siempre lo menciono en las clases. Recuerden que las cromosomopatías están asociadas a la edad materna y la maternidad, con la postergación de la maternidad y el envejecimiento de los folículos. Recuerden que la frecuencia o la incidencia de las aneuploidías también está en aumento, y bueno, eso conlleva también enfermedades cromosómicas y consigo todas estas patologías, ¿sí? Y las enfermedades génicas, que recuerden que también no son alteraciones del número de cromosomas, pero sí de los genes que están dentro del cromosoma, ¿sí? Infecciones como parvovirus citomegalo, que recuerden que las infecciones producen una hemólisis de los glóbulos rojos, y bueno, la isoinmunización dentro de todo este grupo. Bueno, arranquemos con un caso clínico porque así es como nos manejamos los médicos, ¿no? O sea, resolviendo los problemas más allá de la teoría, ¿sí? Esto es lo que nos gusta de la medicina. Vamos con un caso clínico. Caso clínico de hidrops, anemia fetal a estudiar, ¿sí? Llega una paciente de 37 años con un antecedente de un parto previo, un recién nacido sano a término de la misma pareja. Ella es RH positiva, o sea que uno ya, el caso de isoinmunización, uno ya no lo pensaría, excepto que pensaría en un anticuerpo irregular, o sea, un grupo RH negativo, uno estaría descartándolo, eso es importante. Uno, cuando la paciente te dice, bueno, soy RH negativo, bueno, uno lo que primero pregunta es el esposo, si es RH positivo o no. Cuando la paciente ya te dice soy RH positiva, bueno, uno el factor isoinmunización ya es como que de alguna manera lo descarta.
Antecedentes heredofamiliares no refiere, antecedentes quirúrgicos nada importante ni gineco-obstétrico. Tiene un screening combinado de primer trimestre con un riesgo ajustado de aneuploidías un poquitito alto por una translucencia nucal aumentada, por una bioquímica sérica aumentada y por la edad, por 37 años. Y evidentemente se hizo un ADN fetal en sangre periférica por la translucencia nucal que le dio un bajo riesgo para aneuploidía, ¿sí? No se realizó cariotipo prenatal y bueno, se derivó a la paciente para realizar un ecocardio fetal temprano que detecta una cardiopatía congénita leve, ¿sí? Una comunicación interventricular. Bueno, se sigue estudiando al bebé, se le hace una ecografía morfológica donde se detecta un edema nucal persistente. Se sigue con la sospecha de la cardiopatía congénita, una pilectasia unilateral derecha y el crecimiento estaba acorde. Bueno, se le realiza el asesoramiento sobre seguir con algún estudio genético y ellos declinan, se cita para control evolutivo y la siguiente ecografía detecta a las 24 semanas una evolución del hidrops fetal, sumando una citis fetal, un derrame pleural, asimetría de cavidades y un pico de velocidad aumentado en arteria cerebral media. Entonces, ahora paso a explicarles lo que significa eso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clase de hipertensión que habíamos hablado algo del índice de resistencia o el índice de pulsatilidad? ¿Recuerdan de la arteria cerebral media que nos marcaba cuánto flujo pasaba por esa arteria y los mecanismos de adaptación del feto para que no se ponga hipóxico el cerebro? Bueno, en la anemia fetal el mecanismo es diferente porque lo que disminuye son los elementos formes de la sangre, o sea, los glóbulos rojos cuando se hemolizan disminuyen en cantidad, entonces la velocidad del líquido, ¿sí?, aumenta, o sea, la velocidad del líquido que sería la sangre aumenta. Entonces se usa otro parámetro que es el índice de velocidad de la arteria cerebral media, que lo da el equipo. Lo único que hay que hacer es cambiar el seteo, digamos. Y con ese parámetro, que es medir la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media, ya tenemos el diagnóstico de que si el feto tiene anemia. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día hay tratamiento y este bebé se puede transfundir y se puede revertir este cuadro si es que es una anemia hemolítica, por ejemplo, por isoinmunización. Este caso, por lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Parece que tiene algo génico, por lo que no sería el caso, pero si es solamente por isoinmunización, se puede revertir con una transfusión. Fíjense, acá hay otra imagen de la cantidad de líquido, ¿sí? Acá arriba, está también haciendo un polidramnios, y acá está una reconstrucción en tridimensión de la carita fetal, que también muestra el edema subcutáneo en la piel y un fenotipo también de una probable enfermedad génica, ¿sí? Fíjense que en este caso se sospechaba un síndrome de Noonan, en donde acá abajo, fíjense que este síndrome cursa con alteraciones hematológicas en un 33%, o sea que también está dentro de las enfermedades hematológicas en obstetricia. Y bueno, y se confirma el diagnóstico postnatal. En estos casos obviamente son enfermedades severas
y tienen muy mal pronóstico. Este paciente tuvo ya se finalizó en semana 28 por su insuficiencia cardíaca. Pero bueno, así se presentan estos casos, ¿sí? Eh, por ahí está bueno para que ustedes vean la cantidad de diagnósticos diferenciales que podemos tener ante un caso de patología hematológica fetal, ¿sí? Entonces, volvamos ahora a la clínica de nuestra anemia o nuestro hidrops fetal, ¿sí? Entonces, repasemos. Vamos a tener en nuestro paciente principalmente ascitis, vamos a tener edema subcutáneo y vamos a tener edema en el resto del cuerpo, como puede ser edema pericraneal, deformación de la cara, deformación de los miembros, a veces derrame pericárdico, derrame pleural, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a nuestro paciente, en este caso a la mamá? Le vamos a pedir el grupo y factor siempre, y como les decía, a veces, aunque la mamá sea RH positiva, se puede pedir anticuerpos irregulares, porque los hematólogos, bueno, saben más de esto, pero a veces hay reacciones cruzadas más allá del, digamos, RH positivo o negativo, o sea, lo que le llaman paneles. Los hematólogos tienen paneles eh, que, que hacen diagnósticos de anticuerpos irregulares de varios grupos. Ahí al final yo puse una filmina de todos los grupos que se pueden hacer, ¿sí? O sea que esto siempre tener en cuenta ante un feto, digamos, que empiece a tener estas características durante el curso del embarazo, ¿sí? Siempre las infecciones, parvovirus, citomegalovirus, Coxsackie, siempre tenerlo en cuenta. Talasemia materna. Prueba de dilución ácida para diagnóstico de hemorragia feto-materna. Esta prueba de dilución ácida no es tan frecuente, solamente en centros terciarios, como decía ahí, lo hacen. ¿Cuándo ocurre una hemorragia feto-materna? El ejemplo clásico es cuando una madre sufre algún accidente de tránsito, tiene una desaceleración abrupta o va caminando y de repente tiene algún golpe o algún chico está jugando con alguna pelota y le da un impacto digamos, en la panza o sufre algún choque o alguna caída de su propia altura, pero sobre alguna superficie, digamos, dura, algún golpe. Recuerden que la placenta, por sus características y su vascularización, cualquier choque o cualquier golpe que sufra una desaceleración puede generar alguna hemorragia feto-materna, ¿sí? Algún golpe en la pileta, siempre el verano eh, genera estas cosas, ¿no? El borde de la pileta, siempre algún golpe se suele ver en los hospitales, en las guardias, que generan estos hematomas retroplacentarios, ¿sí? Evaluar los glóbulos rojos nucleados en sangre materna, ¿sí? Esto como manejo diagnóstico. Y bueno, y en cuanto al paciente fetal, digamos, siempre una ecografía morfológica detallada, y cuando hablo detallada, mirarlo extremadamente, digamos, parte por parte, ¿sí? La fascia, el perfil, medirle el hueso nasal, el pliegue de la nuca, las estructuras cerebrales. Recuerden que siempre el hallazgo más importante no es el primero, sino el segundo, ¿sí? O sea, yo puedo hallar
un edema nucal y no darle importancia, pero si encuentro un edema nucal y encuentro un pivot, bueno, ya es distinto porque ya estoy sospechando un síndrome, ¿sí? Así que siempre ir a buscar el segundo hallazgo. En estos pacientes siempre indicado el ecocardio, por lo mismo, siempre sospechar una cardiopatía asociada, siempre pedir el Doppler, o sea, el estudio flujométrico en estos pacientes es de rutina siempre, 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 esto no lo olviden jamás. Recuerden que estamos hablando de algo dinámico en este paciente, o sea, estamos hablando de algo hematológico, por lo cual el Doppler eh, es lo indicado en este paciente. El Doppler y lo bioquímico es lo que maneja esta patología, esto recuérdenlo. La cordocentesis se hace siempre que haya algún Doppler alterado para tomar una muestra de sangre fetal y evaluar los parámetros bioquímicos, y el nacimiento siempre en un centro terciario porque estos pacientitos en general se pide que lleguen a la semana 32 o 34, por lo que requieren una neo con una terapia intensiva para un manejo neonatal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se presenta prenatalmente la anemia? Bueno, como ya hablamos, ¿sí? Pacientes que tienen alto riesgo de anemia se debe hacer screening con velocimetría de arteria cerebral media y su inmunización de RH, como puede ser un teratoma sacrococcigio cuando hablamos de los tumores fetales, ¿recuerdan? O el corioangioma, son los dos tumores fetales que pueden producir esto, o un embarazo monocorial. Recuerden que los monocoriales son los dos fetos que están unidos por la misma placenta, ¿sí? Esa misma placenta tiene conexiones venosas y arteriales comunicadas, y a su vez los hermanos actúan como, digamos, se comunican entre ellos y pueden generar anastomosis que a la vez uno de ellos puede descompensar al otro, ¿sí? Pueden ser desbalanceadas, esa es la descripción, se pueden desbalancear, pueden generar, uno puede generar una descompensación en el hermano, ¿sí? O sea que uno puede generar una poliglobulia y el otro se puede poner anémico, por eso ellos pueden manifestar una anemia fetal, desarrollar en realidad, o puede ser una anemia fetal sintomática, ¿sí? O sea, la asintomática la tengo que tamizar o le tengo que hacer un screening con el Doppler y buscarla yo, o la sintomática la puedo ver mediante la CITIS, ¿sí? La sintomática la veo a través de una ecografía estándar, ¿sí? La citis, recuerden, como vimos en las fotitos anteriores, se ve a simple vista el acúmulo de líquido. El corazón fetal se va a ver insuficiente, se va a ver globuloso, puede haber una hipertrofia de tabique. El tabique en el ecocardio los cardiólogos lo miden, ¿sí? Es más, se puede ir midiendo evolutivamente. Se informa como hipertrofia del tabique interventricular. Y bueno, como dice ahí, 6 gramos por decilitro por debajo de la mediana de hemoglobina para la edad gestacional. Y bueno, y para eso hay una tabla que no es importante que ustedes la sepan, pero hay una tablita que según el valor que tenga el feto es la corrección que se hace de sangre. Y ustedes estarán pensando en este momento cómo se hace. Bueno, ahí al final les puse una foto. Se hace por punción del cordón umbilical y se transfunde a través de una punción intrauterina, ¿sí? Bueno, algo rapidito del tema principal de, bueno, que esto de la isoinmunización, ¿sí? Consiste en la producción materna de anticuerpos
hacia un antígeno de membrana de los hematíes fetales ausente en la madre y por tanto de origen paterno, ¿sí? Como está el dibujito ahí arriba, ¿sí? La mamá es RH negativa y genera anticuerpos hacia un antígeno de membrana del feto que ella no tiene, ¿sí? Que en realidad son del papá y los heredó el feto, y esa mamá tuvo una sensibilización previa, que puede ser un embarazo previo, un aborto previo o algún procedimiento gineco-obstétrico previo, ¿sí? Los hematíes son destruidos por el sistema retículo endotelial fetal después de producirse una reacción antígeno-anticuerpo, y la anemia fetal o neonatal secundaria a una hemólisis de origen inmunológico se llama enfermedad hemolítica perinatal, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber en realidad, eso es lo más importante. Eh, ¿Por qué tienen que recordar esto? Porque eh, acá más adelante, bueno, está un poquito más adelante, en la semana 28 a todas las mamás que ustedes evalúen en consultorio tienen que aplicarle la gamma globulina anti-D, ¿sí? Con esa protección inmunológica disminuyen el traspaso de los anticuerpos maternos y disminuyen la sensibilización eh, y esta inmunoreacción hacia el feto, ¿sí? Solo en pacientes de RH negativa, profe. Solo en pacientes RH negativas, sí, 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 con papás RH positivos, sí. Ujú. Pero a todas las mamás. O sea, preguntarles el grupo y factor a las mamis en la primera consulta prenatal tiene que ser como preguntarle el nombre y el DNI. Es re difícil, parece fácil ahora porque estamos dando la clase y uno dice, ay, no me voy a olvidar. Pero chicos, me pasa a mí todos los días. A veces estamos de 20 semanas y ahí digo, ¿y qué grupo y factor sos? Y me doy cuenta de que no se lo había preguntado todavía. Y me dice, ay, soy A negativa. Y digo, ay, estamos de 20 semanas. No sé por qué cuesta tanto, pero el grupo y factor, es más, les digo, eh, hay pacientes que te dicen, soy A positiva, toda la vida lo fueron, y de repente les pido un control, porque a veces les pido prequirúrgico, a veces por un legrado o por una pérdida gestacional temprana, y en un nuevo laboratorio les viene RH negativo y les vuelvo a repetir y es RH negativo, y me pasó hace poco y lo hicimos en 3 laboratorios y era RH negativo y no sé qué pasó. Eh, Así que eso también es un tema. Por ahí los bioquímicos nos sabrán explicar un poco mejor. No sé cómo serán los falsos positivos y los falsos negativos en el grupo, en el diagnóstico o la determinación del grupo y factor. Eh, pero eso también creo que sería bueno de rutina, más allá de que el paciente les muestre la tarjeta de su grupo y factor al inicio del embarazo, repetirle, eh, porque por ahí la única vez que el paciente se lo hace es cuando nació. Eh, Ahora van a llegar todos a casa y van a buscar el carnecito de ustedes de recién nacidos y van a chequear el grupo. Eh, pero pasa eso, por ahí uno lo repite y cambian de grupo. Pero eso es importante. En la semana 28 se hacía, En entonces. semana 28. Gracias. Semana 28 se aplica la inmunoprofilaxis. Bueno, ahí les agregué, fíjense que la más común es la anti-D, ¿sí? Pero también pueden ser el anti-C, el anti-E, los KEL. Esto los bioquímicos lo tienen muy claro, nosotros los médicos nos olvidamos siempre.
de todas las reacciones que pueden haber. Y fíjense todas las causas sensibilizantes: parto, cesárea, aborto, embarazo ectópico, procedimientos invasivos como biopsia corial, amniocentesis, cerclaje, fetoscopía, muerte fetal intrauterina, versión cefálica, traumatismo. O sea, toda mamá RH negativa o toda paciente ginecológica RH negativa que haya pasado por ejemplo, un embarazo ectópico, tenemos que aplicarle dentro de las 72 horas post procedimiento también la gamma globulina. ¿Sí? Las marcas comerciales son Rofilac 330, es la que está actualmente en las farmacias. Antes estaba la Partogama, se llamaba la que estaba antes. Estaba pensando, ahora está Rofilac, se llama. Bueno, y ahí les agregué un poco más de teoría. Esto siempre me aburre. Los tipos de isoinmunización, el grupo ABO, el anti-D, no ABO, no RH. Bueno, vamos a lo más interesante, repasemos esto, que es lo que tenemos que recordar nosotros los médicos. Anticuerpos maternos, fíjense, antígenos de la membrana, de los hematíes fetales. Hagamos un ejemplo. Una paciente tiene un aborto, es RH negativa, llegó al hospital, le hicieron el legrado, le dijeron chau, hasta luego, se fue a la casa. Bueno, no recibió la gamma globulina porque era feriado, se fue con una alta voluntaria sin la autorización médica y se fue a la casa. Bueno, un ejemplo. Bien, pasaron 2 años, vuelve con un embarazo. Esa paciente se sensibilizó previamente, no recibió la gamma globulina. Bueno, todo va bien hasta la semana 16. ¿Qué pasa ahí? Ahí empieza el feto a ser inmunocompetente, que esa es algo interesante. Entre las 16 y las 20 semanas, la inmunocompetencia fetal comienza a funcionar y fíjense que todas las ecografías que vimos anteriormente y los casos clínicos vieron que en semana 22 y 24 comenzaron los hidrops. Y yo hace poco tuve un caso que empezó en semana 17 el hidrops fetal. Y realmente en la práctica es así, o sea, vos ves el feto en semana 12, está perfecto, lo ves en semana 15, está perfecto, lo ves en semana 17 y está hidrópico. Esto es como dicen los libros, en semana 16, la opsonización y hemólisis por los macrófagos fetales es donde comienza. Y bueno, y ahí comienza el círculo, ¿verdad? La anemia fetal, la hiperbilirrubinemia, el hidrops y muchas veces la muerte fetal, sí es más que nada un mecanismo de isoinmunización. Por ahí si es algo genético o si es algo cardíaco no grave, revierte, ¿sí? Como habíamos visto. Yo hace poco tuve un hidrops que era por causa genética, que era un síndrome de Down por una cardiopatía no grave y revirtió en forma espontánea. Entonces, por eso les puse un caso clínico génico para que ustedes tengan precaución con los diagnósticos, porque a veces uno plantea el peor escenario a los papás y después revierte solo, y uno dice, bueno, pero ¿cómo si la profe me dijo que esto tenía mal pronóstico y a las 26 semanas ya no teníamos paciente?
Por eso, chicos, son temas como difíciles de abordar porque los diagnósticos diferenciales son amplios, eh, y a veces son encima difíciles de abordar porque vieron que hasta un 20% no vamos a llegar al diagnóstico. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos unas fotitos de eh, cómo hacemos para buscar la arteria cerebral media. Ese feto está en podálica. Tenemos que buscar un corte axial de la calota. Tenemos que buscar el polígono de Willis. Tenemos que buscar la arteria cerebral media y tenemos que entrar en un ángulo de 0 grado o menos de 30. ¿Sí? Y ahí buscar la velocidad de la arteria cerebral media. Ahí vemos la fotito. ¿Sí? Y ahí les agregué, en semana 28 se aplica una dosis de 300 de gamma globulina a todas las gestantes RH negativas, independientemente del RH de la pareja. No será necesaria si se ha estudiado el genotipo fetal en sangre materna o en líquido amniótico y resultó negativo. Esto es así porque ahora con el tema de los test prenatales, que se hace el test de ADN en sangre materna y los test modernos, eh, que si ya tenés, digamos, en mano el diagnóstico del RH fetal y es negativo, bueno, no se necesitaría aplicar, pero por ahora en la práctica clínica estamos lejos de eso, pero bueno, quizá ustedes, según el medio en donde se desarrollen, para que ustedes lo sepan. Fíjense que baja el riesgo de 0,1, perdón, a 0,1, o sea, 1 en 1000. ¿Sí? Profe, ¿Sí? si la pareja es RH negativo y la mamá es RH negativo, en ese caso no tiene posibilidades de ser positivo. O sea, igual le damos la gamma globulina. Sí. En la práctica yo no se la aplico, pero en los libros, viste que ahí te dice que igual hay que aplicársela. ¿Viste ahí? Sí, sí. Ahí dice a toda la gestante RH negativo, independientemente del RHD de la pareja. O sea, esto está sacado de Barcelona, de Medicina Fetal de Barcelona. O sea que Barcelona ellos te dicen que aun si el papá es negativo, por esto está basado en que puede haber anticuerpos irregulares, ¿viste? O sea que hay que aplicarlo. Yo en la práctica es como que me parece como exagerado, digamos, pero no está mal si lo aplicas igual. ¿Me explico? Sí. Yo en la práctica no he tenido malos resultados. Eh, y justo en la pareja que tuve, las dos parejas que tuve, los dos hijos fueron negativos, obviamente. Eh, entonces es como que no le encuentro sentido, pero personal, ¿viste? A ver cómo estoy. Bien, 8 y 8. Bueno, y esto es un poquito de lo que se hace en el quirófano de los centros terciarios. Fíjense, le miden la velocidad sistólica de la arteria cerebral media semanalmente. Si la velocidad supera, bueno, el 1,5 mom, que es una unidad en tabla, o sea, esto en realidad lo saca una calculadora.
se mide la velocidad por el equipo te da un numerito, ese numerito va a una calculadora y la calculadora te lo pasa automáticamente a esta unidad MOM. Bueno, y ahí se saca el cálculo, el cirujano hace una cordocentesis, saca una muestrita, literalmente van corriendo al laboratorio, porque es así. El que te lo explica en los congresos te lo dice, van corriendo al laboratorio, el bioquímico prepara la muestra según el cálculo que hacen, según esta tablita acá, y ahí le transfunden al feto, porque tampoco le pueden transfundir demasiado para no ponerlo polilobúlico. Y ahí lo van manejando todas las semanas hasta que llega, como les decía, la semana 32. ¿Sí? Así que bien, vamos con el resumencito. Protocolo entonces para tener en cuenta en pacientes RH gestantes negativas. ¿Sí? Visita inicial. Le pido a todas las pacientes el grupo y factor y el test de Coombs, ¿sí? El test de Coombs indirecta le pedimos nosotros, ¿sí? Bien, cuando el test de Coombs nos da positivo en algún control, nosotros lo pedimos 1 por trimestre. O sea, el test de Coombs nos mide la sensibilización materna, ¿sí? Si nos da positivo en algún trimestre, le tenemos que aplicar la gamma globulina. Esto en general está en los libros, chicos, nunca pasa porque nosotros siempre le aplicamos post-evento ginecológico obstétrico. O sea, en el privado yo jamás vi un Coombs positivo. No sé ustedes por ahí dónde trabajarán, si es que les pasa, por eso ustedes lo tienen que estudiar para saber qué hacer, pero ya les digo, yo jamás vi una Coombs positiva en donde yo trabajo, pero si les llega a dar positivo alguna Coombs en algún trimestre, esto es lo que tienen que hacer, tienen que aplicarle, así sea el primero o el segundo o el tercero, tienen que aplicarle la gamma globulina. Y si no, sí o sí en semana 28, aunque les dé negativo, como habíamos charlado, sí o sí la gamma globulina. Y al parto, si el neonato es RH negativo, no pasa nada, y si es positivo, le vuelven a repetir los 300 de gamma globulina, ¿sí? Las primeras 72 horas. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá, ¿qué más les puse? No, y acá les puse nomás, esta es una fotito de, esto se hace con guía ecográfica. Fíjense que acá está la placenta, ¿ven? Uy. Acá está la placenta. Muchas veces el asa libre, obviamente con los movimientos fetales, es difícil punzarlo, canalizarlo. Entonces, bueno, a veces el lugar más fijo es el asa placentario. Entonces, fíjense que acá entró la aguja en la cavidad amniótica y traspasó acá el asa placentario y bueno, y ahí lo transfunde, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos cómo se hace. Bueno, chicos, le tengo que dar lugar a la hematóloga. Gracias por escucharme. Profe, ¿Sí? pregúntale, Maru. La amniocentesis, que dijimos que también le dábamos la hemoglobina, ¿de qué forma puede inmunizar a la madre?
Si el contacto es con líquido amniótico. Ay, repetime porfa la pregunta. Sí, en la amniocentesis, en el estudio del líquido amniótico, dijimos que también había que darle la gamma globulina a la mamá por el Sí, riesgo que se isomonice. Pero ¿cómo se isomoniza en ese caso? O sea, si el contacto es con el líquido amniótico nomás, no con la sangre del bebé. pasa que, digamos, el amnios, viste que el amnios son, o sea, el amnios tiene células, o sea, vos estás entrando en una cavidad que tiene sangre y células fetales. ¿Me explico? O sea, el amnios, viste que el corion y el amnios son dos capas, el velloso y el calvo que se llama. ¿Me siguen? ¿O estoy hablando chino básico? Sí, sí, bro. O sea, tanto la amniocentesis como la vellosidad, la biopsia vellosidad corial, ambos procedimientos son invasivos y generan, no te digo una hemorragia fetoplacentaria gigante, pero generan algún sangradito que puede contaminar, digamos, ambos o conectar a ambos, digamos. Estás entrando en la cavidad fetal, por decir así. Estás traspasando, o sea, el trayecto de la aguja, vos pensá que estás en la aguja, estás entrando en la piel materna, pasaste por el celular materno, pasaste por el miometrio materno, pasaste por el endometrio, llegaste al amnio fetal, entraste en el líquido amniótico fetal, aspiraste amnios fetal y después salís marcha atrás, arrastrando todas las células del amnio de vuelta por el caminito retrógrado hacia atrás. ¿Se entiende? Sí, bro. O sea, son procedimientos concomitantes, si los querés llamar así. No parecen teóricamente, pero cuando los ves hacer, eh, o sea, hay sangrado, digamos. Es un procedimiento que tiene un sangrado. No es, o sea, no lo haces con un bisturí, pero el trocar que se usa es un trocar, no me acuerdo la medida, pero es un poco más grueso que el que se usa para una raquidia. Gracias. A ustedes. Profe, una pregunta. Ujú. Este control que se hace después de o sea, se hace la cordocentesis, si el paciente tiene, el feto tiene anemia, el hematocrito está menor que 30, bueno, le hacemos transfusiones. Y bueno, ¿el control se hace con el Doppler de la arteria cerebral media o hasta el 32, la semana 32? Sí, sí. Eso Bueno, es fantástico, eso es increíble. O sea, antes de los procedimientos invasivos, esos bebés no llegaban, o sea, imagínate, se morían porque no tenían opción. Y desde que hay procedimientos invasivos, los transfunden y llegan a la semana 32, nacen con 1,8 kg y andan bárbaros. Eh, Eso es increíble. Lo mismo cuando tienen, por ejemplo, una estenosis valvular, ahora, eh, ahora están haciendo punciones eh, transventriculares con unas guías rígidas y le
traspasan las válvulas y les rompen las valvulitas, o sea, con unas estenosis tricuspidias o, sí, las tricuspidias más que nada, les rompen las valvulitas y vos decís, cómo puede ser? Y les salvan la vida, porque de otra manera eh, son fetos que antes morían intrauterinamente. O sea, ves los procedimientos intrauterinos y decís, o sea, va a morir y no, en realidad sobreviven. Es increíble. Y esto de la Gracias, profe. antes era impensable, realmente es apasionante. Así que a todos los que les guste la terapia fetal, invitados porque es un área que está creciendo impresionantemente, principalmente en Brasil, México, Barcelona y Londres. Así que los que están cerca de esos países, aprovechen, eh, que realmente increíble. Bueno, ahí creo que entra Magali y los acompaña a que sigan con Sabrina. Gracias, profe. Chao chicos, que tengan buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? Buen día, profe. ¿Bien y usted? ¿Me avisan? Se ve bien, profe. Se ve bien, perfecto, muy bien. Bueno, chicos, es una clase corta, al punto, y vamos a hablar un poquito de qué significan las trombofilias en el caso de esta materia de obstetricia con respecto a los embarazos, ¿sí? No sé si alguno ya tiene algún concepto de qué significa trombofilia, ha escuchado algo acerca de esta entidad dentro de la ginecobstetricia, algún aporte que alguno se anime a hacer antes de dejar claro algunos conceptos. No sé si escucharon hace unos años que hubo todo un tema con lo que corresponde a lo que es, están escribiendo por el WhatsApp, a lo que es algunas campañas a favor de una ley para la trombofilia. ¿Han escuchado algo de eso? No. Bueno. Es una mayor, como más predisposición a que forme trombos en el cuerpo. Muy bien, pero no solamente se da dentro del contexto del embarazo. Denme un segundito. Hagamos igual. El tema es el siguiente: la trombofilia es una condición, como dice su palabra, donde aumenta la avidez o la situación de generar una trombosis en el organismo. Por sí misma no es una enfermedad, sino que es un factor de riesgo, y en esta clase nos vamos a dirigir solamente en qué pacientes y qué circunstancias de la ginecobstetricia nos ameritan a estudiar como por trombofilia a una paciente, o sea, cuándo vamos a sospechar que un paciente tiene trombofilia. En principio vamos a repasar un poquito lo que es las alteraciones de las cascadas de coagulación, o sea, de la fisiología normal de la coagulación en las pacientes que están embarazadas. Normalmente durante el embarazo hay cambios hemostáticos que tienen que ver con el estímulo hormonal y los cambios de los niveles de progesterona y estrógeno. Y esto va a hacer que se produzca un aumento de ciertos factores de coagulación, como puede ser el 9, el 10, el factor 2, que es la trombina, va a aumentar el factor 8, el factor 5, y va a aumentar mucho el fibrinógeno, que va a dar la formación de fibrina y por ende el coágulo. Y también van a aumentar los niveles de factor de von Willebrand y van a disminuir todos los inhibidores de la coagulación. Es decir, durante el embarazo vamos a tener un aumento de factores de coagulación y una disminución de inhibidores fisiológicos de la coagulación. Por lo cual el embarazo de por sí se va a convertir en un estado procoagulante, solamente desde el punto de vista fisiológico del embarazo. Aparte de afectar la cascada de la coagulación, también va a haber cambios en lo que es la fibrinolisis, donde va a haber un aumento del inhibidor del plasminógeno,
y va a llevar a que no haya suficiente fibrinolisis, y el estado del embarazo es un estado de hipofibrinolisis. Y esto también aumenta el riesgo de trombosis. O sea que de por sí, en el embarazo por sí mismo, junto con el puerperio, es un estado protrombótico, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la reproducción humana, sabemos, ¿sí?, que tenemos un porcentaje de fallos de implantación en la preclínica, o sea que tenemos pacientes que nunca nos vamos a enterar si tuvieron una pérdida porque no hubo quizás sintomatología de embarazo, y tenemos un grupo que van a tener abortos clínicamente manifestados y recién nacidos vivos sin problema. ¿Por qué hago esta salvedad y me salté un poco este tema? Porque van a escuchar que muchas veces piensan en trombofilia en pacientes que tienen abortos recurrentes precoces o tempranos. Tenemos que saber que hay múltiples estudios donde se ha demostrado que las causas de abortos tempranos, un porcentaje muy alto, fíjense, un 70% son realmente inexplicables, y luego se pudo, con el avance de los estudios, se pudo evaluar que había un 25% que era realmente inexplicable. El 41%, fíjense que iba relacionado a embriopatías, o sea, problemas propios del embrión y no problemas materno-fetales específicamente, y otros porcentajes menores, ¿sí?, a otras causas donde la trombofilia, el síndrome tifosfolipídico, entraba en el 3% de las causas, en esta serie y en el 4% en esta otra serie. O sea que la trombofilia como pérdida de embarazo en el primer trimestre, pérdida de embarazos precoces, tiene una causa que va menos del 5% de la pérdida de los abortos precoces, ¿sí?, antes de las 10 semanas. Entonces, como definición, la trombofilia es una alteración predisponente a trombosis que no produce una enfermedad en manera continua, sino que impide una adecuada adaptación a la interacción del medio, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un paciente que está cursando un embarazo y tiene una trombofilia, va a tener aumentado su riesgo procoagulante, teniendo en cuenta ya las modificaciones de la hemostasia que tenemos durante la gestación. En general, ahora en esta clase solo nos vamos a referir a las trombofilias asociadas a o que tienen una injerencia o un peso clínico en lo que es el embarazo, pero se las clasifica en trombofilias hereditarias y trombofilias adquiridas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a sospechar trombofilia en una paciente embarazada? Bueno, la dinámica de estudio solamente la vamos a realizar en aquellas mujeres que hayan tenido 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación, con o sin nacimientos previos, es decir, mujeres que ya han tenido embarazos normales, que luego tienen 3 o más pérdidas precoces, o pacientes que no han tenido ningún tipo de embarazo a término. Las pérdidas fetales entre las 10 y las 13 semanas de gestación, ¿sí?, y las complicaciones obstétricas en la segunda mitad del embarazo, y estas siempre con un solo episodio ya son motivo suficiente para estudiar trombofilia, como es la preeclampsia, el retraso de crecimiento intrauterino y el desprendimiento prematuro de placenta. ¿Por qué para estudiar trombofilia tienen que ser al menos 3 pérdidas antes de las 10 semanas? Por este porcentaje tan alto que hemos visto de causas relacionadas al embrión en las pérdidas precoces de la gestación, ¿sí? Fíjense que ya a partir de las complicaciones obstétricas del segundo mitad del embarazo, con un solo evento ya los estudiamos. Acuérdense que la trombofilia, como dijimos, va a aumentar el riesgo trombótico, y todo lo que a nosotros nos llame la atención de que haya una insuficiencia placentaria, es decir, que no se produzca una buena circulación feto-maternal, va a hacer que aumente el riesgo de que podamos tener trombofilia. Por eso, la trombofilia en las pérdidas precoces solo las estudiamos cuando son pérdidas a repetición, ¿sí? ¿Cuáles son las trombofilias hereditarias que estudiamos? Bueno, son los déficits de inhibidores de la coagulación, como son el déficit de la proteína C y la proteína S, el déficit de la antitrombina 3, y los polimorfismos genéticos del factor 5 y del factor 2, que es la protrombina. No está indicado estudios de otros polimorfismos como el del PAI ni el de la metilente tetrahidrofolato reductasa, que es la que produce la hiperhomocistinemia hereditaria, porque no hay ningún estudio que haya demostrado que tengan realmente significado clínico en las trombosis asociadas, o sea, en las trombofilias durante el embarazo y en las complicaciones obstétricas, ¿sí? Y sí tenemos que saber que los episodios trombóticos son más severos en trombofílicos que tienen antecedentes familiares que en los que no tienen ningún antecedente familiar.
Y en esto quizás voy un poquito también a una clase que ya les di de clínica quirúrgica con el tema de lo que es antecedente de sangrado. Siempre el antecedente familiar es mucho más importante, es muy importante a la hora de evaluar un paciente y el riesgo que pueda tener ese paciente, tanto para cualquier alteración de la hemostasia, para sangrado o para trombosis. Entonces es importante que indaguemos cuál es el antecedente familiar del paciente y muchas veces el paciente no conoce exactamente el diagnóstico de su familiar, así que tenemos que instarlo a que busque los estudios y tener los estudios nosotros para saber qué es lo que tuvo el familiar directo, ¿sí? Hablemos un poquito acerca de las trombofilias hereditarias. El déficit de la proteína C, sabemos que la proteína C es el inhibidor de la coagulación, que se une con la proteína S, que es su cofactor, e inhibe la función biológica del factor 8 y el factor 5. Este déficit como déficit hereditario es muy poco frecuente, fíjense, del 0,2 al 0,5%. La herencia es autosómica dominante y hay más de 160 mutaciones descritas para afectar la función de la proteína C. Como dijimos, estas trombofilias presentan complicaciones fuera del embarazo, por lo cual muchas veces se asocian a trombosis venosas en los sitios inusuales, como puede ser el sistema mesentérico y cerebral, y trombosis asociadas al puerperio. Y hace que el aumento del riesgo de trombosis suba en 10 veces más de la población normal. La proteína S, como dijimos, es el cofactor de la proteína C, también aumenta el riesgo de trombosis venosa y en el puerperio, y la edad de presentación, generalmente estas complicaciones son entre los 30 y los 50 años y se hereda en forma autosómica dominante. La antitromina 3 es súper infrecuente, acuérdense que la antitromina 3 es la que inhibe la formación de trombina y es el blanco terapéutico de lo que es el tratamiento con las heparinas. Recuerde que la heparina actúa a nivel de la antitromina 3 y acelera su función biológica. Es muy infrecuente, pero muy trombogénico. De hecho, el debut de esta trombofilia es mucho más precoz, con episodios de trombosis venosa, y que siempre para hacer un tratamiento anticoagulante tenemos que dar suplemento de antitrombina 3, porque si no la heparina no puede hacer su efecto biológico, ¿sí? El factor 5 Leiden es una trombofilia muy frecuente, de hecho es la más frecuente en nuestra población. Fíjense que aproximadamente el 5% de la población va a ser portadora de la mutación que genera el factor 5, se vuelve más resistente a la degradación por la proteína C activada. Esto le confiere un mayor riesgo trombótico, mayormente asociado a anticonceptivos, al uso de terapia hormonal, como puede ser tamoxifeno, a reposos posoperatorios y durante los embarazos, ¿sí? Esta mutación puede portarse en forma homocigota o heterocigota, y la realidad es que la homocigosidad es la que más riesgo trombótico tiene, o sea, podemos tener pacientes que sean portadoras de formas heterocigotas, donde el riesgo trombótico no es tan intenso como lo es en las formas homocigotas, donde nuestro factor 5 es muy resistente a la inhibición de la proteína C. Puede cursar con cuadros de trombosis venosas, tanto arteriales, y tiene un mayor riesgo de pérdidas fetales antes de las 28 semanas, como dijimos recién, mayormente en los que son portadores homocigotos de la mutación. La segunda trombofilia hereditaria en frecuencia es la mutación 20-210 de la protombina, donde se sustituye una guanina por una adenina en el nucleótido 20-210, y esto genera que se altere el promotor de la trombina y hace que se forme más trombina. Y se asocia, muchas veces estas mutaciones de estos factores pueden asociarse entre sí, es decir, podemos tener pacientes que sean heterocigotas para el 5 Leiden y heterocigotas para la protrombina 20-210, y eso aumenta más el riesgo de trombosis, ¿sí? Fíjense que las complicaciones trombóticas pueden ser tanto venosas como arteriales, ¿sí? Por lo cual yo se los comento para saber que estas trombofilias también las estudiamos en otros contextos clínicos fuera del embarazo. Y por último tenemos las trombofilias adquiridas, que no son más que el desarrollo de anticuerpos contra fosfolípidos de membrana, conocidos como síndromes antifosfolipídicos. Dentro de ellos tenemos 3 anticuerpos que son los clínicamente significativos, que es el anticoagulante lúpico, que lleva ese nombre porque fue descrito inicialmente asociado a lupus, pero puede presentarse en forma aislada o en forma primaria, y la presencia de anticuerpos anticardiolipinas, IgG o IgM,
y anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína, también IgG e IgM. Estas trombofilias adquiridas pueden ser transitorias o permanentes. Por lo tanto, uno tiene que estudiarlas en más de una oportunidad para saber si es un inhibidor que se encuentre positivo en forma persistente y puede ser clínicamente significativo. El síndrome antifosfolipídico es una trombofilia autoinmune que aparece por la presencia de estos anticuerpos y que pueden ser, como dijimos, primarios, o sea, que aparezcan en forma individual, o pueden ser secundarias a otras patologías autoinmunes, principalmente al lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren o la esclerosis múltiple. Desde el punto de vista clínico no tienen diferencias significativas entre ellos. De hecho, cuando uno descubre o tiene un paciente que sospecha un síndrome antifosfolipídico, tiene que hacer un screening de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y este anticuerpo lo que hace es generar disminución de las prostaglandinas y aumento del tromboxano 2, lo cual va a producir un aumento del efecto procoagulante. Acá están los criterios clínicos diagnósticos de síndrome antifosfolipídico en el embarazo, o sea, cuando nosotros lo pedimos. Fíjense que cuando tenemos una morbilidad obstétrica con una muerte fetal de más de 10 semanas, más de 3 abortos recurrentes de menos de 10 semanas de gestación, o un nacimiento prematuro de menos de 34 semanas que tenga insuficiencia placentaria, ¿sí? O en pacientes que tengan trombosis arterial o venosa. Y hay que cumplir ciertos criterios de laboratorio, que son los señalados a continuación, y lo importante es que este laboratorio tiene que ser confirmado en 2 ocasiones con una diferencia de 12 semanas. Es decir, si yo estudio a un paciente para síndrome antifosfolipídico y encuentro positividad de alguno de esos anticuerpos, tengo que repetirlo a las 12 semanas del análisis inicial. Desde el punto de vista de la presentación clínica, lo mismo que les comenté hace un ratito: abortos a repetición, recién nacidos prematuros o con retraso del crecimiento intrauterino, trombosis o tromboembolismo pulmonar en el puerperio. Y lo importante es que cuando indagamos a un paciente que haya tenido una complicación en el 3er trimestre, es bueno tener resultados de la biopsia de la placenta, porque es típico del síndrome antifosfolipídico la fibrosis vellositaria y las trombosis o infartos placentarios. Y esto se debe muchas veces a que sabemos que puede combinarse con una disminución de la anexina 5, que es una proteína indispensable en la plaqueta en la placenta para producir la circulación fetomaterna. Entonces, ¿cuándo vamos a estudiar trombofilia y a qué pacientes vamos a estudiar trombofilia? Bueno, vamos a estudiarlos. Aquellos pacientes que tengan abortos espontáneos recurrentes tempranos, que en ese caso las trombofilias más prevalentes y que producen afectación a ese nivel de la gestación son las mutaciones del factor 5 y del factor 2, el déficit de proteína S y el síndrome antifosfolipídico, o que haya pérdidas fetales tardías, donde las mismas trombofilias vuelven a tener el mayor peso, o que haya complicaciones obstétricas, y en ese caso el síndrome antifosfolipídico es la sospecha diagnóstica número 1. Con respecto al estudio de trombofilias hereditarias, tenemos que tener en cuenta que si el paciente tuvo embarazos previos normales, no se requieren estudiar trombofilias hereditarias. ¿Y esto por qué lo recalco? Porque tenemos en nuestra población un alto porcentaje de mujeres que son heterocigotas para la mutación del factor 5 o del factor 2 y que tienen embarazos completamente normales sin ninguna complicación. Y muchas veces cuando posteriormente aparecen pérdidas, realmente la injerencia de ese factor durante el embarazo no tiene significado clínico porque ya tuvo embarazos normales siendo portadora de esta mutación. Entonces, solamente en esos casos de los pacientes que ya han tenido embarazos previos normales, estudiamos únicamente trombofilias hereditarias, como es el síndrome antifosfolipídico, las anticuerpos anticardiolipinas y la beta-2-glicoproteína. ¿Cómo manejamos estas pacientes? ¿Alguna pregunta hasta aquí o quieren hacer todas las preguntas al final de la clase? Profe, ¿es necesario que estén los 3 anticuerpos o solamente con uno es suficiente? Bueno, la realidad es que a la hora de estudiarlo, Nicolás, vos tenés que pedir los 3 estudios. La realidad es que puede ser que tengas la presencia de uno solo de los anticuerpos o pueden asociarse más de uno. Y de hecho, cuando hay más anticuerpos positivos en lo que es las trombofilias adquiridas, más riesgo trombótico hay. Es decir, yo he tenido pacientes que tienen
presencia del factor del inhibidor lúpico positivo a títulos altos combinado con anticuerpos anticardiolipinas IgM, por ejemplo, o combinaciones de anticuerpos anticardiolipinas y antibeta-2-glicoproteína. Así que es posible que se dé la positividad de más de un anticuerpo en un mismo paciente. Por eso siempre estudiamos los tres, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No, de nada. Profe, yo quería preguntar si es común que estas patologías se presentan así en el embarazo o si las pacientes ya suelen venir diagnosticadas desde antes. Buena pregunta, Lucas. La realidad es que es muy frecuente que las pacientes pueden presentarse los dos casos. Podemos tener pacientes que tengan antecedentes de trombofilia en la familia y quieran saber antes de planificar un embarazo qué riesgo tienen de tener alguna complicación. Y eso va a depender mucho de cuál es el antecedente familiar y qué tipo de trombofilia hay en la familia. Obviamente, si tienen una hermana, supongas una mujer joven que quiere buscar su primer embarazo y tiene una hermana que tiene trombofilia, y cuando es la trombofilia que tiene la hermana, es una trombofilia adquirida, es completamente lógico no estudiar a la paciente porque no tiene factor de riesgo porque es adquirida la trombofilia de la hermana. Ahora, si la hermana tiene una trombofilia hereditaria y es una trombofilia, pongan un 5 Leiden o una 2210, vamos a ver si es heterocigota o homocigota, qué decisión vamos a tomar con el embarazo de esa paciente. Otra cosa completamente diferente es si la paciente ya tuvo criterios clínicos, es decir, si la paciente tuvo, supónganse, un embarazo normal y a partir del segundo embarazo presenta pérdidas, supónganse 2 pérdidas y uno ya la estudia y le encuentra una trombofilia adquirida, ahí en ese momento se hace el tratamiento, que es lo que vamos a charlar ahora, y si yo tengo un paciente que tiene el primer embarazo con retraso de crecimiento uterino, también lo voy a estudiar y si le encuentro algo la voy a tratar, ¿sí? Pero es muy, el abanico de posibilidades que se pueden presentar es amplio. Como hoy en día hay mucho conocimiento de estas patologías, en realidad no es una patología, es un factor de riesgo, pero hay mucho conocimiento a nivel de la sociedad, de hecho hasta hay grupos en Facebook para trombofilia y en otras redes, las pacientes ya vienen muy sobreinformadas, aparte mayormente porque ya pasaron 4 años prácticamente, hubo toda una movida política para sancionar una ley de trombofilia, donde en la ley, que finalmente se vetó a pedido de las sociedades médicas, se pedía que se estudiaran a todas las mujeres en edad fértil, ¿sí? Para buscar un factor de riesgo, porque no es una enfermedad, que está en menos del 5% de todas las mujeres en edad fértil, ¿sí? Entonces, la realidad es que si uno pone en una balanza gasto en salud, de lo que salen, porque no son estudios baratos, todos estos, y sería como encontrar una aguja en un pajar, estudiar miles de mujeres para encontrar 3 o 2 que puedan tener alguna complicación. Y que no siempre las tienen, porque dijimos que las heterocigotas muchas veces tienen embarazos completamente normales. Bueno, ¿alguna pregunta más o terminamos con lo del manejo terapéutico? Por ahí les voy a aclarar un poquito más. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente que tiene en el diagnóstico un inhibidor lúpico o una trombofilia adquirida y ya tuvo algún evento obstétrico? Bueno, esa paciente en su próxima gestación vamos a hacer durante todo el embarazo, desde el momento que da positivo el test de embarazo, un tratamiento con heparina de bajo peso molecular, generalmente elegimos enoxaparina a 40 miligramos subcutáneo por día, combinado con aspirina, ácido acetilsalicílico de 75 a 100 miligramos por día. Y eso lo hacemos desde el momento que la paciente queda embarazada hasta por lo menos las 36 semanas. Y eventualmente podemos prolongarlo por el puerperio si la paciente aparte tuvo alguna otra historia de evento trombótico y no solamente la complicación obstétrica. ¿Qué pasa si el paciente tiene un laboratorio positivo para un inhibidor lúpico, pero no tiene criterio clínico? Es decir, no ha tenido una pérdida. Supónganse que esta paciente la estudiaron por otro motivo, otro médico le pidió el estudio y le dio que tenía un inhibidor lúpico positivo. Pero la paciente nunca tuvo ningún evento asociado al inhibidor lúpico. Bueno, esa paciente durante el embarazo la vamos a dejar antiagregada con aspirina a dosis baja, ¿sí? Porque no tiene indicación de hacer tratamiento con heparina porque nunca ha tenido un evento trombótico. ¿Qué pasa si la paciente tuvo abortos tempranos y tiene diagnóstico de un factor 5 Leiden o una mutación 2210? Si la paciente no es homocigota, o sea, si es heterocigota, vamos a hacer solamente tromboprofilaxis de acuerdo a los otros factores de riesgo que tenga el paciente. Por ejemplo,
obesidad, sedentarismo, antecedente de trombosis asociada a otro a anticonceptivo o lo que sea, a esa paciente sí le vamos a hacer profilaxis. Si la paciente es una paciente joven, sana, y que tuvo un solo aborto y le estudiaron el Leiden y es heterocigota, probablemente no le hagamos tromboprofilaxis. Pero si es homocigota, sí le vamos a hacer tratamiento con heparina de bajo peso molecular desde la concepción hasta la semana 36. La otra situación que podemos tener es que tengamos una paciente que ya tuvo una trombosis venosa profunda previa, asociada o no al embarazo. Esa paciente, como ya tiene una historia de trombosis venosa, tenga o no trombofilia, tiene que usar profilaxis antitrombótica durante el embarazo y el puerperio, porque como dijimos al inicio de la clase, el embarazo es procoagulante y esta paciente ya tuvo una trombosis. Puede aumentar el riesgo de recurrencia de la trombosis durante el embarazo. Esa paciente sí va a hacer heparina profiláctica durante todo el embarazo y las 4 semanas de puerperio. Y si el paciente está anticoagulado actualmente, supónganse que la paciente hace una trombosis, está en tratamiento anticoagulante y queda embarazada durante el tratamiento anticoagulante, el tratamiento tiene que pasarse a heparina de bajo peso molecular, porque recordemos que los anticoagulantes orales están contraindicados en el embarazo porque son teratogénicos, pero la dosis de la heparina tiene que ser a dosis anticoagulante, es decir, a dosis subcutáneas cada 12 horas. ¿De acuerdo? Y por último, saber que la trombofilia no es una indicación de cesárea, es decir, si bien el paciente va a estar con profilaxis, no es indicación específica de que el parto sea sí o sí cesárea, sino que eso se va a decidir de acuerdo a la conducta obstétrica. O sea, va a ir a cesárea si hay condiciones obstétricas que condicionen que tiene que ir a cesárea y no a un parto normal. ¿De acuerdo? Entonces, por último, ¿qué les quiero recordar? Que la trombofilia es un factor de riesgo y no es una enfermedad, que es muy importante tener el antecedente familiar y personal, y agregaría a esta diapositiva que lo ideal es que la trombofilia lo estudie un especialista. Que uno haga la derivación pertinente al hematólogo y que el hematólogo evalúe si hay que estudiar al paciente o no. Porque muchas veces estas pacientes vienen estudiadas por otros médicos, vienen con un diagnóstico de una trombofilia y no se sabe qué hacer con la trombofilia porque muchas veces no tenían indicación de ser estudiadas, ¿de acuerdo? Entonces le generamos al paciente un estrés de saber que tiene algo con el cual no vamos a hacer nada y que probablemente no le traiga ninguna complicación de acuerdo al contexto en que se dio la presentación. Para los que quieran ahondar un poquito más en el tema, ahí les dejo la página web de las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, donde están, la guía tiene como 600 páginas, pero hay una partecita que es trombofilia de embarazo, donde está más explicado con mayor detalle todo lo que acabo de comentar.